Mis amados hermanos, ¿cómo están? A Gabriel le platicaba anoche que estábamos viendo que ya muchos de los hermanos estaban retirando. Y le platicaba a Gabriel de hace años estábamos en México todavía. Y un día se me ocurrió hacer berrinche por nada, ¿no? Hice mi berrinche, agarré mis canicas, ¿cómo dicen ahora ahí en Santa Marta? Agarran su Barbie, tiran su Barbie, algo así, ¿no? Ya agarré mis canicas y me retiré del ministerio. Y y anduve así con mi coraje durante algún tiempo. Y en ese tiempo conocí a un hermano que un día se le ocurrió invitarme a un evento que iban a tener en una iglesia, en una congregación donde él iba. Iban a tener un evento donde iba a asistir un exboxeador que fue muy famoso, fue campeón del mundo, y en un auditorio, ahí cerca del Distrito Federal. Yo era yo el predicador, ¿no? El que iba a exponer la palabra ese día. Y yo fui. Y me acuerdo cuando antes de llegar a ese auditorio cayó un aguacero tremendo, hubo una inundación en ese lugar. Llegamos al auditorio, estaba el grupo de alabanza, estaba todo puesto ahí, nada más que la gente nunca llegó. Nunca llegó. Y pues ahí esperando a la gente y no llegaba nadie. Pues resulta que llegó la hora de que empezaba el evento y no llegó nadie, y me dice la persona encargada del evento, me dice: bueno, hermano, usted vino a predicar y tiene que predicar. Y yo, como no veía a nadie, pues me sentí muy mal, o sea, brota lo que hay adentro del corazón, ¿no? Y me di cuenta que había puro orgullo, soberbia la que viva ahí, ¿no? Hacía algo así para que se les quite a esos de Fundación Emanuel y vean lo que se han perdido, ¿no? No, me sentí terriblemente mal. Pero bueno, no sé qué hablé ese día, obviamente lo que traía yo ahí en mi bosquejo, nada, simplemente nada más fue muy mal que me sentí. Y anoche le decía a Gabriel, ¿verdad? Bueno, ¿y mañana a quién le voy a predicar? Si ya todos se fueron. Y me acordé de esa anécdota, ¿no? que me pasó en aquella ocasión. Pero bendito sea Dios que en el caminar Él me ha ido enseñando lo que hay en lo profundo de mi corazón, y lo que ha sido más difícil acabar en mi vida, en la mía, ha sido el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia, ¿no? Pero Él ha ido trabajando poco a poco. Y también eso me hace acordarme de aquellos bonitos tiempos, escuchando lo que se ha compartido en el Congreso, y alguien tocaba de aquel tiempo cuando empezamos a hacer los congresos o los encuentros que le llamábamos ahí en Cocoyoc. Tiempos muy bonitos, tiempos muy hermosos, que se disfruta esa infancia, ¿no? La inocencia, el deseo de asistir a un lugar con el ánimo y el deseo, el hambre de aprender, de ser enseñado, de ser ministrado. Para mí fue algo doloroso, algo fuerte el habernos salido de México cuando nos mandaron al estado de Guanajuato, porque yo estaba acostumbrado, si había algún problema o había algo, corría uno rápido con Jaime o con Alberto, ¿no? Yo creo que a algunos de ustedes les pasó. Ellos eran los responsables, yo simplemente iba a predicar al reclusorio, ¿no? En aquel entonces fue para mí muy bonito, iba yo al reclusorio sur, al oriente y a la Penny de Santa Marta, y nos la pasamos bien. Ahí conocí a algunos amigos muy queridos en la Penny de Santa Marta. A Lorenzo, pues, hoy está aquí sirviendo ya de hace muchos años. Ahí nos conocimos y demás, y era muy bonito. Pero si había algún problema, pues era sobre Alberto y sobre Jaime Guerrero. Cuando ya nos fuimos, pues nos tocó a nosotros ser los responsables y empezar por allá de alguna manera solos humanamente hablando. Pues fue algo fuerte, ¿no? Pero teníamos que ir para adelante. Yo me acuerdo que llegamos con mi esposa y yo, tocaban acerca de la cuestión económica. Cuando Conchita y yo nos fuimos para el estado de Guanajuato, para León expresamente, nos fuimos sin dinero. Jaime andaba de viaje y andaba con Alberto. Jaime a mí me había dicho que para tal fecha debía yo estar ahí en León.
Y aunque él no estaba presente, yo le hice caso y nos fuimos a León, ¿no? Regalamos los palos viejos que teníamos ahí en México, porque eso eran palos viejos, ¿no? Ya ve que luego uno dice, yo dejé tanto por seguir al Señor. ¿Por qué dejaste? Dejaste tu basura tirada y te fuiste a recibir la grande bendición, ¿no? Regalamos ahí lo que teníamos y nos fuimos. Teníamos un Dodge Dart modelo 81, que cuando llovía te tenías que salir del carro porque te mojabas más adentro que afuera, ¿no? Y ahí nos fuimos un día en la mañana, lo llenamos de nuestra ropa que teníamos ahí y nuestros hijos y jálale, ¿no? Jálale. Llegué yo a León así, me bajé del carro y iba yo así caminando, porque como traía las llantas todas boludas el carro, todo el camino el carro se hacía así, ¿no? Entonces ya sentía yo la sensación. Pero llegamos a León felices, contentos, al menos yo, con un deseo, pero de veras, de poner en práctica lo que a mí me habían enseñado ahí en mis hermanos, ¿no? Con esa ilusión, esa frescura de servir al Señor, el agradecimiento que te había en mi corazón y sigue habiendo, porque el Señor me haya rescatado de mi vana manera de vivir, ¿no? Y pues con ese entusiasmo llegamos a la ciudad de León y empezamos a servir. Tiempos, les decía yo, tiempos difíciles, porque pues hay que hacer frente a la situación, pero con la confianza de que el Señor estaba con nosotros. Empezamos a servir en las cárceles. Fue un tiempo de, también ya ven, no sé si a ustedes les pasó que se quieren acabar el mundo a puños, ¿verdad? Querer abarcar todas las cárceles rápido. Conchita, pues ya ven así como es, ¿no? Y ándale, vamos, y a la cárcel donde se habían dicho que sí nos iban a dejar entrar, no nos dejaron entrar, ahí en León, y ahí vamos a León. Total que nos fuimos a San Francisco del Rincón, ahí entramos en la cárcel de San Pancho. Después no nos seguían dejando entrar a León, nos fuimos al de Guanajuato. Después de Guanajuato me contacté con un hermano ahí de Celaya, y me iba a Celaya, al cerezo de Celaya. Imagínense, León, vivíamos en León, nos íbamos a San Francisco, luego a Guanajuato, luego a Celaya, y estaba retiradito. Después de Celaya nos dejaron entrar a León, entonces ya iba yo a San Francisco del Rincón, a Guanajuato, a Celaya y a León, ¿no? Y luego de León, un hombre que me conoció ahí en el cerezo de Guanajuato, lo cambiaron para el cerezo de Irapuato y me mandó llamar. Oiga, venga para acá, tengo muchos problemas, aquí hay muchos homicidios y lastimados, y venga para acá. Dice, porque yo cuando estaba en Guanajuato, yo vi que lo que usted hacía ahí, lo que usted predicaba, calmó a mucha gente, véngase para acá. Y entonces ya me fui para Irapuato y ahí conocí a Víctor. Me fui para Irapuato, entonces ya teníamos San Francisco del Rincón, Guanajuato, Celaya, Irapuato y León, y ya nos dejaron entrar a León. Y luego me llaman al de Pénjamo, otro director que había estado en Guanajuato, me llama también, ya íbamos a Pénjamo. Ya andábamos como locos ahí, ¿no? Bueno, al menos yo. Conchita iba a Guanajuato, y después abren el cerezo 1000 y vamos para el cerezo 1000, porque había tenido la experiencia hermosa, agradable, de ver que los internos que ya estaban cautivos completamente, en el sentido de que ya habían sido sentenciados, pues como que ya le ponían más ganas al asunto, ya sabían que iban a pasar 10, 15, 20, 30 años, pues ya como que ya tomaban el cristianismo en serio, ¿no? Entonces abren el cerezo 1000 y abriéndolo, ahí vamos. No, al rato, pues ya no tenía yo tiempo de ver la televisión. Era pura cárcel y la compulsión, una compulsión, o sea, compulsados, ¿no? Por un lado sí, con todo el amor al Señor, pero por otro lado había descuidado muchas cosas. Habíamos descuidado la familia, habíamos descuidado la relación entre Conchita y yo, ¿no? Y fueron también descuidos, pero lo vivimos ahí. Después, por otro lado, la situación de que empezaron la onda de los comedores infantiles, y ya también abrimos un comedor. Hay una colonia pues terrible, la colonia ahí en la ciudad de León. Abrimos el comedor ahí, entonces era ir a las prisiones, estar atendiendo el comedor, y una bronquísima.
pero fuerte, o sea, era mucho, mucho desgaste físico y también desgaste espiritual. Después vino la época de que se abrió la casa hogar, abrimos la casa hogar y ya era un trabajo muy, muy, muy fuerte ahí. Hasta que llegó un momento en que Dios habló a mi corazón y me dijo, bueno, a ver, espérate tantito, José Luis. ¿A qué te llamé yo al estado de Guanajuato? No propiamente al estado de Guanajuato, sino el llamado que Dios se había hecho para mí era el trabajo en cárceles, ¿no? Yo aprendí aún estando en la prisión el texto que está ahí en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. La liberación del endemoniado gadareno. Ve, cuéntale a los tuyos las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Entonces yo entendí que mi ministerio era ir a trabajar precisamente con aquellas personas que tenían problemas de alcoholismo, que tenían problemas de drogadicción y trabajar con las personas que estaban privadas de su libertad. Dije, bueno, pues tú me llamaste a esto, ¿no? Y entonces empecé a dejar, bendito Dios, se acercó gente ahí con nosotros y pudimos delegar el comedor infantil que teníamos, que hasta la fecha lo teníamos nada más uno, ¿no? El comedor infantil, delegarle a gente que estuviera ya a cargo de eso, para que el tiempo que me quitaba estar a mí yendo, digo tiempo, de estar yendo al comedor infantil, ya poderme dedicar a la obra de las cárceles. Se abrió la casa hogar, también hubo gente, se delegó responsabilidades a la gente ahí en la casa hogar y entonces nos pudimos dedicar expresamente a las cárceles y a tener un poquito de tiempo para ver nuestra situación tanto en mi hogar, con la familia. Y así de esa manera me ha estado hablando el Señor, ¿no? Porque yo creo que todos hemos pasado esa situación, la compulsión de querer hacer y hacer y hacer muchas cosas para ver. Creo que incluso nosotros, aquí entre nosotros, entramos, al menos yo, creo que yo lo viví, como que en una competencia, ¿no? Los encuentros eran para decirnos qué tanto estamos haciendo, pero yo al menos, ¿no? Así como que yo quiero hacer más, ¿no? Y si Jorge estaba haciendo en su estado algo, pues yo quiero hacer más que él, ¿verdad? Y esa situación. Pero de pronto Dios me pone en paz, Él tiene su manera muy especial de hacer las cosas y de pronto me va llevando a poner un poquito más de cuidado en mi vida espiritual. Y empezar a tratar de ver un poquito más por mí, ¿no? Y en este asunto, pues entro a la cárcel. Otra situación que Dios me mostró un día. Llevábamos pan a la prisión, llevábamos unas cajas de pan que nos daban y llevaba yo el pan al cerezo y un día me dijo un custodio, dice, pues qué chiste así, por eso se le reúne mucha gente. En el Cerezo 1000, me acompañaste un día, Pepe, teníamos en un taller así muy grande, se estaban reuniendo más de 100 internos. Y eran efectivos, no, o sea, no iban por pan, no iban por nada, eran efectivos. Eran gente que se estaba congregando, eran hermanitos, ¿no? Y era una cosa muy bonita. Entonces, también había esa situación ahí, porque ya ven que hay la mayoría, muchos de los vigilantes ahí, pues obviamente no son cristianos, tienen otra religión, la que sea, tienen otra religión, ¿no? Entonces un día me dijo ese custodio, pues así que chiste, se les reúnen porque usted les trae pan, ¿no? Le dije, no, que cree, al contrario, yo les traigo pan porque se reúnen, no les traigo pan para que se reúnan, les traigo pan porque se reúnen. Pero de alguna manera me hizo poner atención en ese asunto y pensé, bueno, y de veras, y si les dejo de llevar cosas en otros cerezos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si les dejo de llevar cosas materiales? Y lo hice. Les dejé de llevar pan, les dejé de llevar cosas para ver si realmente la gente estaba ahí porque iban a escuchar la palabra de Dios o iban por interés de lo que se les llevaba. Y oh, sorpresa, mis amados hermanos, que aquello que me hacía sentir así como, ¿no?, el gran evangelista, sí sigue yendo la gente, pero ya no iban todos aquellos que iban. Entonces dije, pues definitivamente aquí la cosa tiene que cambiar. Ahora voy a tener que prepararme más, un poquito más,
para predicarles realmente el Evangelio. Para que aquellos que vienen con el hambre y la necesidad y la sed de justicia, ahora se lleven a Cristo en su corazón. Porque algún tiempo también pensé así, ¿no? Y no digo que esté mal, ¿no? El Señor Jesucristo les dio de comer a 5,000 hombres, dice. Y no todos eran aleluyos, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Después lo andaban buscando, pero también lo andaban buscando, ¿por qué? Y Él se los dijo: ustedes me buscan porque... Es que a veces soy medio mal hablado, discúlpenme, ¿no? Ustedes me buscan porque las tortas de ayer estaban bien ricas, ¿no? Ustedes me buscan porque las señales que vieron. Yo digo, bueno, pues vamos a ver. Vamos a predicarles el Evangelio, vamos a hablarle a aquellos que están asistiendo, vamos a llevarles realmente a que conozcan la palabra de Dios. Porque de alguna manera, pues, para mí vale más el corazón lleno que la panza llena. Porque cuando tengo el corazón lleno del Señor, pues a mí no me importan las circunstancias o la situación que estemos viviendo. Yo les he platicado en algunas otras ocasiones, cuando nosotros nos fuimos allá a León, pues ahí como que hubo unos errores, aparentemente hubo errores de administración o no sé de qué, ¿verdad? Como que las cosas no se planearon muy bien, pero así como nos fuimos, nosotros llegamos a la ciudad de León con nuestros propios recursos. Les repito, Jaime no estaba. Yo lo que quería era obedecer lo que él me había dicho. Llegamos a León, no teníamos camas, no teníamos nada. Hicimos camas ahí con unos tablones y armamos nuestras camas y compramos unos colchones ahí que nos costaron bien baratos. La cosa era tener donde dormir, ¿no? Y había ocasiones, pues yo les he platicado, en aquella ocasión cuando en la casa de ustedes tomábamos una Coca-Cola era día de fiesta. Nuestra dieta cuando nosotros llegamos eran tostadas de cueritos y en ocasiones no había cueritos, bueno, no había tostadas y eran cueritos. Ustedes saben que allá en León Beach, pues los cueritos es la botana allá, ¿no? Y esas eran nuestras dietas y las broncas porque no había para mandar al chamaco a la secundaria y fue una situación bastante difícil. Pero estábamos viviendo porque nosotros íbamos a servir al Señor y ahí no importaba si había lana o no había lana. Ahí había que echar el corazón para adelante porque a eso habíamos ido. Ya tanto y tanto un día aquí ya las cosas, porque si les platico lloran. Unas broncotas también con mi esposa. Yo dije un día, definitivamente creo que aquí hubo un error de cálculo. Nos vamos para México. Yo en la calle y nos vamos para México. Llegué a la casa y estaba Conchita escuchando un cassette ahí tenía su... ¿Cuántos conocen los cassettes? ¿Cuántos conocían ustedes los cassettes? Y estaba Conchita escuchando su cassette y estaba un canto que hace años se cantaba, no sé si lo siguen cantando. Dice que sendas Dios hará donde quiera que no hay. Él logra hacer veredas que no podemos entender. Él me guiará, ¿no? Así. Y ya, dice, Dios hablando a mi corazón a través del canto. Yo voy a hacer sendas donde no las hay. Yo voy a caminar a tu lado. Y me fui al texto de Isaías, ¿no? Donde abre caminos en el desierto, ríos en la soledad. Y dije, Señor, gracias por estarme hablando. Nos quedamos en lo que tope. Bendito sea Dios, tengo una esposa que le atora a lo que venga. Yo sé que la tuya también es de esas, varón. Porque Dios nos ha bendecido, ayer decían, Dios nos ha bendecido con una esposa de esas. Que no sienten frío ni en pleno invierno. Bueno, pues resulta que ya pasó esto que les digo con los muchachos en la cárcel. Y pues a dedicarme a eso, ¿no? Yo la verdad, de alguna manera los escucho a ustedes lo que están haciendo en sus estados. Digo, bendito sea Dios que el día de hoy
creo que ninguno de nosotros está viviendo una situación como en el principio cuando nos fuimos, salvo nuestro hermano Edgar, que acaba de ir, y nuestros hermanos que andan por allá. No sé, yo creo que están pasando esas épocas difíciles, ¿no? Pero vienen tiempos mejores. Y no es que lo haya dicho Yuri, no, es que aquí la palabra de Dios dice que los tiempos están por venir y son buenos tiempos, ¿no? Buenos tiempos. Me dijo Jaimito Guerrero cuando yo me iba para la ciudad de León, me dijo, mira José Luis, en las arcas celestiales hay abundancia de bendiciones. Ahí está todo. Dice, lo único que puede frenar la bendición de Dios es el pecado. Pero allá arriba está lleno de todo. Y así dice el apóstol Pedro, ¿no? Que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas. ¿Cuándo? Cuando nos dio a Cristo. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y así es, el tiempo bueno está por venir. Con Cristo todos los tiempos son buenos, porque todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Nomás quería comentar esto. Y la bendición que yo me llevo estando aquí con ustedes y lo que se ha estado tratando el encuentro, sobre todo lo que Bernie nos comentaba, pues me llevó a mí en determinado momento a querer compartir con ustedes algo que quiero hacer. Invitarlos a que vayamos a Mateo capítulo 24. A Mateo capítulo 24. Y quiero compartir algo que el Señor me mostró hace ya tiempo. No mucho. Hablaba Bernie acerca de, el día de ayer y antier, acerca de las señales y de las cosas que se están viendo, decía Alberto también, ¿no? Acerca de lo de Trump y que no sé qué tantos rollos, ¿no? Y es cierto, son situaciones difíciles que estamos viviendo, muchas en el extranjero, otras aquí, en fin, en muchos lados. Y me estaba acordando el día de ayer acerca de una ilustración que parece ser que está en el módulo 2, el módulo 2 del estudio, ¿verdad? Enseñando a Jesucristo en las prisiones, donde nos habla acerca de un jardinero, de un hombre que pasaba por un lugar y había un jardinero, él ve a un jardinero, y ve el jardín y ve el jardín que está muy, muy bonito, y el jardinero ahí muy enjundioso arreglando el jardín, ¿no? Y se acerca a este hombre, usted lo sabe, lo ha visto muchas veces, se acerca a este hombre y le pregunta al jardinero, oiga, ¿usted es el dueño del jardín? Dice, no, yo soy el encargado de él, ¿no? Oiga, pero usted tiene el jardín muy, muy, muy bien arreglado, ¿no? Pareciera que está esperando a que el jardinero venga el día de mañana, el dueño, ¿no? Ay, qué bueno que están aquí para que me ayuden. El dueño, parece que el dueño va a venir el día de mañana, dice, no viene mañana, ¿no? Yo espero al jardinero como si vaya a venir el día de hoy. Y esto es en ese estudio nos habla acerca de la venida del Señor, que es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Anoche que tomábamos la cena, realmente es el recordatorio de la promesa que Él hizo, ¿verdad? Una promesa que después el general MacArthur como que se apropió de ella, ¿verdad? Dijo, volveré, y el Señor Jesucristo le dijo a nosotros, Bernie, mi hermano, te amamos, Bernie. Y el Señor Jesucristo hizo la promesa, ¿no? Hizo su promesa, no se turbe su corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los diría. Voy pues a preparar morada para ustedes, y si la preparo, cuando la prepare, regresaré y me tomaré a mí mismo. Está hablando de su propio cuerpo, que somos nosotros. Él viene por nosotros. Me tomaré a mí mismo. Entonces es una promesa. El Señor se fue a preparar morada para nosotros y un día va a regresar. ¿Cuándo va a ser ese día? No lo sabemos. No sabemos cuándo es el día que el Señor va a regresar, pero lo que sí sabemos es que Él va a regresar.
y nos dejó algunas señales para el día y la hora no sabemos, pero nos dejó señales para que nosotros vayamos midiendo el tiempo, ¿no? Que vayamos viendo, que vayamos teniendo más cuidado conforme las señales se están manifestando más. Hay señales evidentes y hay señales aparentes. Desde siempre, yo me acuerdo, desde que yo llegué a Cristo, he escuchado que el Señor viene y el Señor viene y el Señor viene. Y dice la Escritura que el Señor, algunos dicen, pero ¿cuándo va a venir? ¿No? Siempre he escuchado que va a venir. Dice, mira, pues si el Señor no viene, no es porque no quiera, ¿no? Dice que Él no retarda su venida, como algunos lo llegamos a pensar, sino que es su paciencia, porque Él está esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y déjame decirte, mi queridísimo y amado hermano, que como yo veo la situación en la Escritura y que nos está hablando a nosotros, es precisamente por eso que el Señor no va a venir hasta que todos nosotros estemos en condiciones de ser llevados para con Él. Porque no está esperando que todo el mundo se arrepienta, sino que todos nosotros los que estamos con Él estemos en condiciones para irnos con Él. Y nos deja señales. Nos deja señales. Que algunas están aquí en Mateo capítulo 24. Por eso quiero que vaya usted para allá. Mateo 24. Voy a leer un poquito. Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Van caminando. Esto sucede en los últimos 6 días que Jesús estuvo con sus discípulos. Están en el templo, salen del templo y los discípulos de Jesús le dicen, mira qué maravilloso está todo esto, ¿no? Unas piedras inmensas de toneladas y toneladas con las cuales había sido construido el templo. Y Jesús les está diciendo, mira esta piedra, y pues ves una piedra enorme, dice, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Pues a mí me causaría asombro, porque ¿y quién las va a tirar? No quedará piedra sobre piedra. Y estos muchachos se quedan callados. Salen del templo, se dirigen al monte de los olivos, aproximadamente 900 metros, 1 kilómetro, y en completo silencio. Nadie pregunta nada, nadie dice nada, al menos ahí en la Biblia no dice. Caminaron, llegan al monte de los olivos y Jesús se sienta, y cuando Él se sienta, entonces se acercan y le preguntan, le hacen 3 preguntas al maestro. 3 preguntas en una sola. Dinos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuándo van a caer estas piedras? ¿Qué señal hay de tu venida? Y también acerca del fin. Y Jesús les contesta, primer pregunta. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, miren, o sea, pónganse truchas, pónganse abusados, aguas, que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué?
Mi amado hermano, ¿cuántas veces hemos tomado esas señales como evidencia de la venida del Señor? Y hemos enseñado así, ¿sí o no? Es que la guerra, la madre de todas las guerras, ¿no? El Señor viene. Y después se fueron contra Satán Hussein y no sé qué. El Señor viene. ¿Se acuerdan de aquella fábula de Pedro y el lobo? Y ahí viene el lobo, y nadie quería. Y ahí viene el lobo, y todos se ponían truchas. Y llegó un momento en que tanto viene el lobo, y no venía, que la gente se dijo, no, pues no viene, ¿no? Puro cuento de este cuate. Y se confiaron. Y el día que sí viene el lobo, ¡ahí viene el lobo! Y como estaban confiados, llegó el lobo y comió rico. Y entonces es que las guerras y los temblores y las inundaciones y esto y lo otro, y el Señor viene. Y resulta que el Señor no ha venido. Y sigue habiendo guerras y rumores de guerras, y seguimos diciendo que el Señor viene, y el Señor no viene. ¿Por qué? Porque esas señales no eran señales de su venida. No eran señales de la venida del Señor. Seguimos leyendo. ¿Está bien? Dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué, hermano? ¿El fin de qué? Eso es lo que pensamos, el fin del mundo. Todo esto va a pasar, pero no es el fin del mundo. Mas sin embargo, Jesucristo no está hablando del fin del mundo. Está contestando la primera pregunta que le hicieron: ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo el templo va a ser derribado? Y Jesús está contestando esa pregunta. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí le damos otra aplicación, ¿no? Si tú, hermano, pecas, ya perdiste tu salvación. Si tú esto y lo otro, ya perdiste tu salvación. ¿Sí hemos escuchado eso? ¿Por qué? Porque aquí dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y tú ya no perseveraste, tú ya tropezaste, tú ya caíste, tú ya estás fuera. Al menos eso se escucha en muchos lados. Bendito sea Dios, aquí con nosotros no. Hemos aprendido otras cosas muy distintas. Pero yo quiero aquí rápidamente, nada más como un puntito más de aclaración. No, ya es que por estar platicando las cuitas de mi vida ya se me fue el tiempo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 1 y 2, a ver si alguien nos lo quiere leer, por favor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El que persevera en qué. Está primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Aquí está la situación. ¿Por qué hay gente que no persevera? La palabra de Dios nos dice por qué no perseveran, por qué no permanecen. ¿Permanecer en qué? Dice que si retienes la palabra que se te ha predicado, ¿cuál palabra? El Evangelio. Si el Evangelio permanece en la gente, esa persona va a permanecer ahí. Dice, si no, creíste en vano.
Y aquí el riesgo que corremos nosotros de ir y predicar un evangelio diferente a la gente. Aquí la responsabilidad que tenemos de predicarle el evangelio a la gente a la cual le estamos ministrando nosotros. Que tenemos que hablarle precisamente lo que ayer en la cena del Señor tomábamos. Enseñarle a la gente que Jesucristo vino a morir por los pecadores, por los perdidos, dice a Pablo, de los cuales yo soy el primero. No predicarles el evangelio de Santa Claus, ¿verdad? Que lo hemos escuchado tantas veces. No decirle a la gente, mira hermano, nada más ven, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y haz una oración de fe y tan y vente tú y eres aleluyo, y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando ni siquiera le hemos hablado de que Cristo vino para pagar por sus pecados, que Él no vino a solucionar su matrimonio ni su situación financiera, Él vino a morir por los pecados. Y le decimos a la gente, haz una oración de fe, hace su oración, le dijimos, bienvenido, hermano, ¿no? Tú ya eres salvo y eres miembro de la iglesia. ¿Será cierto esto? Y tenemos un montón de gente que se está reuniendo con nosotros, gente que en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, cuando esté viviendo en vivo y a todo color la parábola del sembrador, cuando venga la tentación, cuando venga el engaño de las riquezas, cuando venga la persecución por causa de la palabra, entonces ¿qué es lo que hace la gente? Huye y se va. ¿Por qué? Porque si su condición para estar aquí con nosotros o con el Señor era otra. Estaba aquí por su necesidad económica, pero cuando le llegó la lana, ahí te ves. Que no estaba bien convencido por qué estaba aquí. Así que ¿quién es el que persevera hasta el fin? El que vino correctamente a los pies de Cristo, el que sigue manteniendo el evangelio aquí, el que está consciente a qué vino Cristo y por qué está Él aquí. Sigo. 14. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? El fin del templo, porque está hablando del templo, no del fin del mundo. 3 preguntas le hicieron, está contestando la primera. Hermano, pero es que nosotros sabemos que hasta que no se predique el evangelio a todo el mundo, va a venir el Señor. Aquí no dice eso. Así aprendimos muchos de nosotros, pero aquí no dice eso. En estos días se está hablando de que lo básico es lo que permanece, ¿sí o no? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es la verdad tuya y qué es la verdad mía? ¿Cuál es la verdad? ¿No es Cristo? ¿No es esta la palabra del Señor? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que creer? ¿Lo que está escrito o lo que me enseñaron? Entonces vendrá el fin. Hermano, es que el evangelio no se ha predicado a todo el mundo. No, hombre, le ha dado vuelta, una vuelta y otra vuelta. Que el hecho de que no se acepte en todo el mundo es otra cosa. Pero que el mundo sabe del evangelio, sabe que una vez vino un varón hace muchos años y que vino a morir por los pecadores, eso lo sabe todo el mundo. Que no lo crea, que no lo acepte es otra cosa. Además, en este tiempo el evangelio ya había sido predicado a todo el mundo, porque el apóstol Pablo se encargó a ir por toda Asia, por todo mundo conocido, predicando el evangelio.
antes de la destrucción del templo. Gálatas, Colosenses, todas las cartas de Pablo están escritas antes de la destrucción del templo, antes del año 70. Y el evangelio se predicó a todo el mundo conocido en aquel entonces. Y entonces vino el fin, el templo. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice, el que le entienda. Si usted me acompaña rápidamente a Lucas capítulo 21, verso 20, vamos a ver de qué está hablando, porque sabemos que se complementan los evangelios, ¿verdad? (21:20) A ver, Pepe. Cuando vea qué. Entonces, si vemos de qué está hablando, de Jerusalén. ¿Cuándo estuvo rodeada de Jerusalén? Unos años antes del 70, no recuerdo exactamente el año, pero 3 o 4 años del 70 estuvo rodeada de Jerusalén. ¿Quién hizo el sitio de Jerusalén? El general Vespasiano. Vespasiano rodea a Jerusalén, pone sitio a Jerusalén, va tomando ciudad y ciudad y ciudad y ciudad. Pero llega un momento en que pone sitio a Jerusalén. Por eso más adelante nos habla acerca de los días acortados, nos habla acerca de la dice, habrá una tribulación cual nunca ha habido. Pero está hablando de la tribulación que van a vivir ahí en Jerusalén por el sitio. Comida, bebida, todo les hizo falta porque fueron años de sitio. Algunos que entendieron cuando Cristo les habló de esto, y vieron que venían, se acercaban estas cosas, muchos ya no entraron a Jerusalén, porque les dijo, aguas, si está en el campo no regrese. Aquí lo tenemos leído, no lo voy a leer, aquí lo tenemos. Mas sin embargo unos que estaban adentro, dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Se está refiriendo a los que creían verdaderamente y que estaban ahí. ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hacer? ¿Qué fue lo que el Señor tuvo que hacer para que los que estaban ahí, que verdaderamente eran creyentes, que habían aguantado que los entregaran a los tribunales, que habían aguantado todo eso de lo que está hablando aquí y permanecían ahí firmes, creyendo en el Señor? ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que esto sucediera? Miren, lo que tuvo que hacer es que allá en Roma, mientras estaba el sitio aquí, allá en Roma mataron a su César, que era Vitelio. Allá en Roma lo mataron y entonces mandan llamar al papá de Tito, a este hombre Vespasiano, al general Vespasiano, lo mandan llamar para suplir a este hombre que mataron en Roma. Y en ese momento se suspende el sitio en Jerusalén, porque él se va, se suspende el sitio y los que estaban ahí, que eran aleluyos, salen corriendo. El tiempo se acortó para que los creyentes salieran de Jerusalén. Y después Tito restablece el sitio y entonces ¡pum! ¡Pum! Cae Jerusalén. Primer señal, primer respuesta del Señor. Cayó Jerusalén y cayó el templo. Y después nos empieza a hablar de la venida, ¿no? Después en el versículo 23 nos empieza a hablar de su venida. Otra vez lo que está sucediendo, lo que hemos visto desde hace tiempo. Ayer se hablaba de la apostasía, ¿no? Y algunos siguen esperando la apostasía, cuando la apostasía ya está desde el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después de su muerte, ¿no?
Las cartas de Pablo, las cartas de Juan, porque ¿cuál era la razón de las cartas? Era en defensa de la sana doctrina. Porque se habían levantado falsos pastores y falsos maestros y falsos profetas. Y por último, mire, ya para terminar, ya es lo más importante, lo que quiero decir ahorita. Sin embargo, me he pasado. Del verso 30 en adelante, por favor, ahí estamos en Mateo 24. Del verso 23 al 28 nos está hablando de la venida, cuando sabemos que Él va a venir por la iglesia. Del verso 30 en adelante dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también nosotros, cuando veamos todas estas cosas, conoceremos que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Firma: el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Entonces, va a suceder, ¿verdad? Va a suceder, no pasará. Y luego dice, aclara: pero el día y la hora, nadie la sabe. Las señales están, pero no sabemos el día ni la hora. Eso si no lo dijo. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Cuál es la señal verdadera de que el Señor viene? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es la señal verdadera que el Señor viene? La que sí es. No los terremotos ni las pestes, no. ¿Cuál es la señal que Él dice que es la efectiva? No, dice ahí: de la higuera aprende, ¿qué? Cuando retoña, conoce que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? La higuera es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel llegó en el año de 1948, en mayo de 1948 regresó a su tierra y se constituyó como nación. Y el día de hoy los grandes inventos que hay en el mundo son de esa higuera que ha florecido, que está importando o exportando, así se llama exportar cuando sacas, ¿sí, verdad? Exportando frutas, legumbres y flores y todo tipo de cosas buenas al mundo. Un pueblito así de chiquito en un desierto, dando fruto. De cierto, dice el Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuánto tiempo es una generación? 70 años. Y de 1948, súmele 70 años. En mayo del año pasado se cumplieron 70 años de que Israel regresó a su tierra. Pero dice el Salmo, dice el salmista, dice que los días del hombre son ¿cuántos? 70 y 80 a los más robustos. Ayer hablaban de la supergracia. De acuerdo a esto que dice Jesucristo, y si no lo malinterpreto yo, pues yo estoy diciendo lo que yo veo ahí, usted puede ver otra cosa. De acuerdo a lo que yo veo, por lo que dice Jesucristo, no por lo que digo yo, por lo que dice ahí el Señor Jesucristo, que es tu verdad y la mía,
¿Qué es lo que yo debo de creer? Dice que estamos en 10 años de supergracia. Que en estos 10 años que siguen, para que se cumplan 80 años, Él puede regresar en cualquier momento, en cualquier instante. En cualquier momento puede regresar el Señor. El día y la hora no la sabemos, pero otras señales sí se están dando. No, bueno, de acuerdo a lo que dice aquí 80 años, una generación puede ser en los próximos 10 años. Ahora, Él, bueno, por lo que dice ahí, ¿no? Ahora, sí, pero yo estoy partiendo de lo que dice aquí. Ahora, simplemente si nosotros vemos una situación, el día de ayer que mientras nosotros celebrábamos la Pascua, anoche, también el pueblo hebreo lo estaba celebrando. Y de acuerdo a las noticias que están dando los rabinos, era que ellos esperaban anoche la llegada del Mesías. Ellos esperaban anoche, la noche de anoche, estaban esperando ellos la llegada del Mesías, su Mesías. A mí mi abuelita me enseñó que cuando el río suena, es porque agua lleva. Y sea que venga en los próximos 10 años o no venga en los próximos 10 años, nosotros tenemos la responsabilidad de permanecernos esperando como el jardinero. No mañana, hoy. No mañana, el día de hoy. Otra señal que el apóstol Pablo nos da es la señal de la apostasía. La apostasía, ¿desde cuándo la estamos viviendo? ¿Sí, mi hermano? Yo solamente te estoy tratando de hablar algo. Y no nada que yo diga, no, sino lo que está escrito. Que de pronto nos puede suceder exactamente lo mismo como él dice, como en los días de Noé. Y que nosotros andemos tan ocupados en tantas cosas en las que nos ocupamos, que de pronto dejemos de lado nuestra vida espiritual y de repente el Señor venga, como en los días de Noé. Así era el asunto. Andaban todos ocupados en sus cosas, echándole ganas a todo, y de repente descuidamos una cosa: Cristo viene. Y Cristo está muy cerca. Yo fui motivado a hablarte de esto por lo que he escuchado aquí de todos ustedes. Y te hablo lo que está en mi corazón. Que estemos alertas porque el Señor viene. Aquí lo acabo de leer. Sí, tiene razón Reinaldo y Alberto. Si partimos de otros textos bíblicos y del calendario hebreo, partimos de ahí, bueno, sabemos que faltan muchas cosas que están escritas. ¿Sí? Muchas cosas que están escritas. Yo estoy compartiéndote lo que está aquí. Podemos tomar que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Puede ser hoy. Sí, sí. Mas sin embargo, Beto, yo parto de esto. O sea, ok, el Señor es un Dios de tiempos. El Señor es un Dios de tiempos. Que Él puede venir cuando Él... Claro, pues Él es soberano. ¿De los 6 días? Sí. Está como la Pascua, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesucristo tomó la Pascua un día antes de que el Cordero, pues dice Daniel, ¿verdad? Que exactamente cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, era el momento cuando estaban sacrificando el Cordero. Y sabemos que la Pascua el Señor la tomó un día antes. Que el Señor Jesucristo está desobedeciendo la ley que fue impuesta por su Padre si Él no viene a abrogar, sino viene a cumplir.
Y estamos hablando de esos tiempos. La Pascua se tomaba 2 días, también por errores que podía hacer, ¿no? Salía el judío a ver si la cebada ya estaba madura, pero se le pudo haber pasado un día. Otra razón era, pues si venían en camino a celebrar la Pascua en Jerusalén y no llegaba a tiempo, pues se le daba oportunidad de tomarlo otro día. Sí, por las 2 Pascuas, o sea, los 2 días de fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está sujeto a lo que su padre dijo, ¿no? Y aquí vemos otra situación. Jesús no vino a abrogar, Jesús vino a cumplir. ¿Sí estamos ahí? Yo estoy compartiendo lo que yo veo aquí y tú tienes la libertad de creerlo. Ahora a mí me daría mucho gusto que te pusieras a investigar para que la próxima vez que nos vinieras me dijeras: José Luis, me engañaste. Ya leí, ya escudriñé, ya vi esto, ya vi lo otro. Lo que tú compartiste no tenía razón. Es esto, mira, y te lo voy a agradecer para que me saques de mi error. Sí, aquí lo dice, ¿no? El día y la hora, nadie. Te estoy compartiendo lo que yo leí, lo que yo entiendo. Claro, claro. Ayer que decía Bernie, ¿no? De los tiempos que le apasionan, dije, ay, pues yo también estoy en esas, man. Yo el día que leí esto que el Señor me lo mostró, se me erizó la piel y digo, ah, caray, como que es tiempo. José Luis Bolaños dijo mi abuelita, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si me están diciendo que el Señor viene desde hace mucho tiempo y ahora estamos viendo todo esto que estamos viendo que acontece en el mundo, digo, ay, caray, 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 ¿no? Como que más cerca, ¿ok? Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartirte, con mi corazón y con la mejor de las intenciones. Nuestro Padre Celestial, yo te quiero dar muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por darme el privilegio, Señor, de estar aquí reunido con mis amados hermanos, a los cuales, Señor, haciendo eco de la voz de mi amado pastor, que sigue estando su recuerdo en nuestra mente y en nuestro corazón, él decía cuánto nos admiraba. Estoy aquí con mis hermanos que me causan verdadera admiración y que me siento privilegiado de poder caminar con ellos, hombres y mujeres verdaderamente esforzados y valientes, porque en su corazón tienen a Cristo Jesús, guerrero incansable. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, rogándote en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú les sigas proveyendo de todos los recursos, Señor, que ellos necesitan, que nosotros necesitamos, físicos, intelectuales, morales, económicos y espirituales. Que sigas siendo tú, Señor, extendiendo tu brazo poderoso sobre la vida de cada uno de ellos. Que nos sigas mostrando tus maravillas, Señor. Que nos sigas mostrando cuánto nos amas. Que te sigas manifestando sobre nosotros como ese Dios poderoso, misericordioso, perdonador, sanador y salvador. Que lleves a cada uno de mis hermanos de regreso con bien hacia sus destinos. Y sobre todo, Padre, que lo que aquí se ha hablado, que es palabra tuya y no palabra de hombre, nos la llevemos en el corazón, Padre. Yo quiero bendecir en esta hora a mi hermano Reinaldo Rodríguez, a su familia y a todas aquellas personas que han hecho posible, Señor, que este evento se llevara en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy.
en el nombre bendito, precioso y grandioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra. Y un fuerte aplauso para Él, Señor. Amén.